Este es un contenido de Uninorte Académico. Suscríbete, aprende y comparte. Los biosensores están emergiendo como herramientas revolucionarias en el ámbito de la salud, ofreciendo soluciones innovadoras para la detección y el monitoreo de diversas condiciones médicas. Su capacidad para proporcionar información en tiempo real sobre el estado de salud de una persona tiene el potencial de transformar la atención médica, facilitando un enfoque más preventivo y personalizado. Investigadores del Grupo en Biotecnología de la Universidad del Norte con intereses enfocados en estos temas han desarrollado un biosensor con utilidad en el trauma cráneoencefálico. Hoy este será nuestro tema de conversación y para esto quiero saludar y darle la bienvenida a mis invitados. Se trata del profesor Pedro Villalba. ¿Cómo le va? Muy bien, Lina, muchas gracias. Y el profesor Alexander Rodríguez. ¿Cómo le va, profesor? Hola, Lina, gracias. Bueno, el profesor Pedro Villalba es ingeniero mecánico con PhD en Biomedical Engineering. Actualmente es profesor asociado del Departamento de Medicina de la Universidad del Norte y coordinador académico del programa de la maestría en Ingeniería Biomédica, ofrecido conjuntamente por las divisiones de Ciencias de la Salud y de Ingeniería. El profesor Alexander Rodríguez es médico con doctorado en Ciencias Biomédicas. Actualmente es profesor asistente del Departamento de Medicina en el área de Morfología y Fisiología Médica. Nuevamente, bienvenidos a este espacio y empecemos esta conversación para hablar de esta sinergia entre medicina e ingeniería, que es un campo en desarrollo a nivel nacional y a nivel mundial. Bueno, como comentaba Pedro, realmente hoy en día esta interdisciplinariedad es totalmente necesaria para abordar, digamos, nuestros problemas de salud más prevalentes, tanto desde las enfermedades crónicas como las enfermedades infecciosas, las enfermedades de salud mental inclusive, y en la medida en la que nuestra capacidad predictiva y nuestra capacidad de diagnosticar más tempranamente a los pacientes mejore, pues por supuesto eso va a impactar mucho en la calidad de vida de las personas. Y precisamente gracias a esa integración nosotros hemos propuesto y hemos desarrollado varias estrategias para poder hacer precisamente diagnóstico temprano y poder predecir qué va a ocurrir tempranamente con el paciente crítico, que es el ejemplo que vamos a comentarles aquí, el ejemplo específico del trauma craneoencefálico. Y la propuesta básicamente es a través de un dispositivo de fácil uso, el cual denominamos un biosensor. Podemos tomar una muestra de la sangre del paciente y tener rápidamente una lectura que nos permita en el escenario mismo de la urgencia tomar decisiones tempranas. Ya vamos a desarrollar a detalle este tema para comprensión de nuestra audiencia. Me gustaría ahora conocer las motivaciones y el enfoque del Grupo de Investigación en Biotecnología. ¿Cómo llegan ustedes dos a unirse en este propósito? Bueno, Lina, precisamente, digamos, como yo soy médico, tú lo dijiste, y en mi experiencia asistencial ha sido sobre todo en el área de cuidado intensivo y trauma. Así que este desarrollo nace, pues como toda investigación, de una observación de un tipo de paciente específico, que es el paciente con trauma craneoencefálico, que particularmente es un paciente joven, ¿no? En nuestro medio el paciente con esta patología usualmente es una persona joven, víctima con más frecuencia de un accidente de tránsito. Es como la causa más común que tenemos de este tipo de trauma. Y por ese motivo es particularmente también impactante en la salud pública, ¿sí? Se trata de personas digamos, en edad productiva. Es doloroso también ver que cómo la mortalidad es importante en estos pacientes. Estamos hablando de más del 30% de los pacientes que presentan un trauma severo lamentablemente pierden la vida. Y una cosa que pudimos observar en estos pacientes es que cuando son derivados a un nivel de complejidad mayor, como una unidad de cuidados intensivos, muchas veces se pueden observar
retrasos en su derivación. Es decir, el paciente inicialmente es recogido en el sitio del accidente, llevado a la urgencia. Ahí usualmente se hace una valoración clínica que, dependiendo de la severidad, pues digamos puede quedarse el paciente en observación o ser hospitalizado, o decidir manejarlo de manera agresiva, realizar lo que le llamamos una intubación, pasarlo a la UCI, a la unidad de cuidado intensivo. Pero esto se hace siguiendo protocolos clínicos. Digamos, cuando los médicos en la urgencia observan que el paciente presenta un deterioro en su estado de conciencia, entonces en ese punto es que se encienden las alarmas y se pasa al paciente a un nivel de complejidad mayor. Pero aquí tenemos un problema en el tiempo, ¿no? Muchas veces esto no ocurre tempranamente, es decir, el deterioro de la conciencia, porque muchas veces el paciente llega consciente, puede llegar inclusive hablando, quizás un poco confuso, pero cuando aparece ya el deterioro, ¿cierto?, desde el estado de conciencia, puede que ya sea demasiado tarde para poder intervenirlo de manera agresiva. Es decir, ya el daño en el cerebro ha llegado a tal punto en el cual no sea posible revertirlo, ¿sí? Entonces, esto ocurre lamentablemente con una frecuencia alta. Así que la pregunta aquí fue, ¿es posible que podamos hacer una predicción más temprana? No esperar a que el paciente deteriore su estado de conciencia, sino que muy temprano, cuando el paciente llega a la urgencia, inclusive antes, en el sitio mismo del accidente, será posible que el equipo de paramédicos, quienes lleguen aquí, puedan detectar algo, alguna señal de lo que va a ocurrir en el corto plazo, y que en lugar de esperar a que se dé un deterioro de la conciencia, podamos adelantarnos y manejar al paciente como si fuese un paciente muy severo, aunque no lo parezca, ¿sí? Y poder. Así que, con base a esta pregunta, inició una conversación. En ese momento el doctor Villalba estaba haciendo su doctorado en Estados Unidos, así que a través de una conversación, en aquel entonces vía Skype, que ya no se utiliza, ¿Hace cuánto tiempo? O sea, esto fue aproximadamente 10 años. Estuvimos hablando de 2014, 2015 aproximadamente. Y en ese momento, pues, porque supe que el doctor Villalba estaba trabajando en dispositivos que precisamente pueden detectar rápidamente marcadores en la sangre y en otros fluidos. El doctor Villalba estaba trabajando en un biosensor específico para glucosa. Así que en esta conversación de un problema clínico que tiene que ver con el trauma craneoencefálico y la propuesta del doctor Villalba en el trabajo de biosensores, nace la idea de desarrollar un biosensor que pueda medir algo, alguna sustancia en la sangre, en la orina, en algún líquido corporal, y que esta sustancia esté relacionada con el pronóstico de lo que va a ocurrir en el paciente con una buena sensibilidad, que lo podamos predecir. Y ahí precisamente empezamos a construir un proyecto que, digamos, ya tenemos bastantes resultados de él hoy en día. Bueno, crearon entonces o han avanzado en la creación de un biosensor electroquímico capaz de detectar el biomarcador S100B. ¿Así es? Correcto. Sí. Una proteína que se libera en el torrente sanguíneo tras un daño cerebral. Correcto. Vamos a desglosar esto para comprenderlo mejor. ¿Cómo es un biosensor? ¿Qué características tiene un biosensor? Ok, para explicar eso, creía pertinente que comenzáramos por definir qué es un sensor. Un sensor es un dispositivo diseñado para medir una variable particular, cualquiera, temperatura, presión, cualquier variable. Los biosensores están diseñados particularmente para medir variables asociadas a la fisiología, al cuerpo humano principalmente en este contexto. Así que, con base en la conversación que mencionaba Alexander hace un momento, la pregunta fundamental aquí era qué medir, cómo medirlo y que esta solución fuera pertinente al contexto donde esta patología está ocurriendo, de hecho. Entonces, mencionaba el doctor Rodríguez que esto viene de un evento que ocurre básicamente en las calles y que la primera persona que atiende a esto usualmente son las ambulancias y el equipo de salud que está dentro de las ambulancias, paramédicos, en algunos casos enfermeras. Entonces la solución debería ser rápida, portátil
técnicamente fácil de utilizar, pero que aún así mantuviera respuestas precisas y específicas a esto. Entonces, un biosensor en este contexto que estamos hablando es un dispositivo que ha sido diseñado para medir particularmente una variable del ser humano, que en el caso que estamos hablando hoy día es un marcador sanguíneo. Hay otros biosensores ¿Se inyecta o una muestra? El punto es extraer del paciente una muestra, y esa muestra debe ser extraída de manera fácil para poder ser analizada in situ en el momento del accidente y poder dar un resultado rápido que sea pertinente en términos de la atención a la que se va a someter el paciente eventualmente. Entonces, eso es básicamente lo que es un biosensor y, digamos, la estrategia que dentro de nuestra conversación seguimos conociendo muy bien el problema que explicaba el doctor Rodríguez, y quisiera hacer o apalancar el punto aquí es la solución o la pertinencia de la solución nace de un conocimiento profundo de la realidad y del problema en el que se está desarrollando la patología. El propósito de utilizar un biosensor es por el fácil uso para realizar la medición, como bien lo decía Pedro. Digamos, no se necesita un gran entrenamiento para usar este dispositivo, puesto que básicamente se requiere de una gota de sangre. Un ejemplo fácil para entender esto sería el uso de un glucómetro, por ejemplo, en el que se hace una punción en el dedo y pues con una gota de sangre se mide. Entonces es un mecanismo similar, en el que, bueno, uno de los retos era qué es lo que vamos a medir. Sí. Así que lógicamente tuvimos que hacer también una revisión de cuáles eran los biomarcadores, que son las sustancias biológicas, moléculas que están en nuestros líquidos corporales y que pueden indicarnos una enfermedad específica o un evento específico. Así que hicimos una revisión de varios marcadores y pues seleccionamos los más pertinentes, entre esos el que estás mencionando, S100 beta. Seleccionamos un par de ellos, pero digamos que este fue el que encontramos en la literatura que estaba asociado a una liberación muy temprana. Sí, entonces muy temprano, cuando el paciente sufre el accidente, hay una membrana que recubre el cerebro y que lo separa de la sangre, y cuando esa membrana se rompe, este marcador que se encuentra exclusivamente en el cerebro es detectable entonces en la sangre. Ese evento de que esa membrana se rompa, eso se llama barrera hematoencefálica, pero digamos podemos imaginarlo como una bolsita para efectos prácticos. Ese evento, si está presente o no, nos marca una diferencia en el pronóstico. Entonces lo que hace este biosensor es detectar si se rompió o no esa barrera hematoencefálica o esa membranita, lo cual ya sabemos va a relacionarse con que el paciente seguramente y con alta probabilidad va a presentar un deterioro en su estado de conciencia. Así que si podemos detectar eso tempranamente, podemos hacer lo que denominamos una neuroprotección, ¿sí? Más temprano, manejar agresivamente al paciente, derivarlo a una unidad de cuidado intensivo más tempranamente, antes de que el paciente vaya a presentar el deterioro. Bien, teniendo en cuenta esto, gracias por la aclaración, ¿qué tipo de decisiones terapéuticas se podrían tomar una vez se detecte a tiempo? ¿Y qué evitaría, por ejemplo? Sí, precisamente estas medidas que te estoy comentando de neuroprotección, eso involucra, por ejemplo, hacer una sedación temprana al paciente, realizar una intubación orotraqueal, colocar algunas sustancias para desinflamar el cerebro, ¿sí? Que esto hace parte de todo el manejo del trauma craneoencefálico severo, pero que si no se ve ese deterioro como tal en el paciente, normalmente no se hace, sino que el paciente se observa, digamos, en la urgencia misma, en una sala de hospitalización, pero no con el monitoreo adecuado. Así que el cambio en la conducta es hacer el manejo como se trata a un paciente con trauma severo, ¿sí? A pesar de que en la clasificación clínica el paciente esté clasificado como leve o moderado según la severidad, ¿sí? Esto, por supuesto, de ser implementado, lo que esperamos es que impacte de manera significativa no solo la mortalidad, porque les comentaba inicialmente que es una enfermedad que lleva una mortalidad altísima, sino también las posibles secuelas, porque entre más tiempo se pierda en intervenir, cuando el paciente egrese, pues lamentablemente más secuelas neurológicas vamos a tener, parálisis, etcétera. Bueno, entonces
para complementar lo que mencionaba el doctor Alexander, el papel del dispositivo en la parte asistencial médica es de hecho sumar una herramienta más que convierta los datos que están tomando el paciente en información accionable. Es decir, ofrecerle al médico tratante una información objetiva que le permita determinar tempranamente el cambio en su conducta. Es decir, dejar de observar e intervenir de manera agresiva al paciente. Y eventualmente, como lo menciona el doctor Rodríguez, poder mejorar el pronóstico del paciente y reducir las posibles lesiones en el largo plazo. Interesante. ¿En qué estado está este desarrollo biotecnológico? Sí. Este desarrollo, digamos, actualmente está a escala de laboratorio. Nosotros hemos desarrollado lo que se llama una plataforma de medición, que ya, digamos, hablando en términos de químicos, ahí está la molécula que es capaz de reconocer, está anclada en la superficie la molécula que es capaz de reconocer al biomarcador, en este caso S100 beta. Esto actualmente se maneja a través de un equipo que es robusto, aunque ya hemos hecho algunos avances en miniaturizarlo, ¿sí? Entonces, precisamente en este equipo interdisciplinario, en el momento que yo estaba haciendo mi doctorado acá en Uninorte, trabajamos en conjunto un ingeniero mecatrónico que estaba haciendo su doctorado en ingeniería mecánica y mi persona que estaba haciendo mi doctorado en ciencias biomédicas en el mismo proyecto. Yo trabajando desde la parte química y bioquímica del dispositivo y él trabajando desde la parte tecnológica de cómo miniaturizarlo, de cómo hacer la medición lo más portátil posible. Y con esto pues ya hemos desarrollado una tecnología que es operable desde el celular. Es decir, ya hemos pasado del equipo robusto, que es digamos un potenciostato se llama, a un equipo que puede ser manejado desde el celular con una aplicación y se conecta vía Bluetooth con el pequeño potenciostato, de tal manera que se introduce lo que sería en términos prácticos la tirilla donde colocamos la gota de sangre en el dispositivo y desde el celular se puede medir y en la pantalla del celular aparecerá la lectura del biomarcador para tomar la medición. Entonces esto, digamos, hay una escala de desarrollos tecnológicos. Nosotros esto se llama los TRL, ¿sí? Los niveles de desarrollo tecnológico. Estamos en esta escala en el nivel 5, en el cual ya hemos hecho pruebas en contextos o en entornos reales, porque hemos utilizado muestras de pacientes para hacer las mediciones. Pero lógicamente de aquí en adelante pues lo que viene es la escala a lo comercial. Entonces digamos que el dispositivo se encuentra a una escala de laboratorio, pero digamos se han realizado pruebas importantes. Sí, resaltar de lo que menciona el doctor Rodríguez, la interdisciplinaridad que este proyecto nos ha permitido incentivar en los estudiantes de posgrado de la Universidad del Norte. Como lo menciona el doctor, durante los estudios doctorales de Alexander, pudimos introducir al proyecto no solamente desarrollo en ciencias biomédicas, sino también en tecnología biomédica. Entonces sumamos al equipo un ingeniero mecatrónico que trabajaba también con nosotros en el grupo de investigación, quien nos ayudó a convertir ese equipo robusto que menciona Alexander en un modelo portátil que de fácil uso y de interacción con un teléfono celular, lo cual también nos pone en un contexto de un dispositivo de costo accesible para desarrollo aquí en Latinoamérica. Eso también entonces nos está mostrando posibilidades de estos equipos de democratizar la prestación de servicios de salud y también desarrollar nuestra propia tecnología específica y oportunamente para nuestra sociedad. También resaltar en este punto que los desarrollos tecnológicos que nos ha permitido llevar este proyecto hasta el momento, como lo mencionó el doctor, estamos a nivel de laboratorio. Hemos hecho ya pruebas en donde minimizamos totalmente el tratamiento de las muestras, donde el dispositivo de laboratorio es capaz incluso de separar componentes formes de la sangre y solamente llevar el componente de la sangre que debe ser medido a la zona de medición del dispositivo. Y adicionalmente prepararnos con muestras estándares, que fue como lo probamos en estos momentos, prepararnos para las siguientes fases, que ya son fases más de entornos relevantes, es decir, con pruebas o con muestras de pacientes que han sufrido
trauma craneoencefálico en ambiente controlado inicialmente y luego en ambiente sin control. Lo que trato de decir es, estamos entrando a las fases más superiores. Que entre ya pues en acción cuando ocurra un el evento. Ensayo clínico, digamos. Los ensayos clínicos, correcto. Para poder mostrar la evidencia. ¿Y eso cuánto tiempo tomará? Vamos, en términos de iniciar el plan, nosotros ya tenemos un protocolo diseñado para comenzar a reclutar los pacientes. Estamos, por supuesto, en las conversaciones con los sitios donde estos pacientes de manera mayoritaria se atienden para poder obtener las muestras y, por supuesto, también obtener los permisos, porque esto requiere permisos del Comité de Ética en Investigaciones de la Universidad del Norte para poder tomar y procesar esas muestras, porque normalmente las muestras de los pacientes no se toman con fines de investigación, se toman con fines de tratamiento. Entonces hay que obtener un permiso para poder usarlas con fines de investigación. Pero dado que podamos obtener los permisos, creo que estamos en una posición en la que podemos iniciar esta fase pronto y poder avanzar el proyecto hacia adelante. Usted hablaba algo muy importante y era democratizar los servicios de salud, y precisamente entiendo que estos esfuerzos están dirigidos en llevar esta tecnología a entornos clínicos, especialmente en áreas con recursos limitados, ¿verdad? Una vez, digamos, listo el proyecto, la tecnología está, ya puede ser usada, ¿qué tan accesible resultaría esto para las clínicas? Sí, digamos, tomando el parangón que mencionaba el doctor Alexander, en el escenario final de un dispositivo como el que estamos desarrollando, la tecnología debería ser muy accesible no solamente para las clínicas y hospitales en entornos desarrollados como sería el equivalente de Barranquilla o las ciudades capitales, sino incluso también para hospitales y clínicas en ciudades no interconectadas, en lugares no interconectados. Ahora, es importante tener en cuenta que muchos de estos tratamientos que mencionaba el doctor no se pueden hacer en esos sitios, pero al menos ofrecer soluciones que le permitan al personal médico entender mejor la situación de su paciente en el momento particular. Las remisiones pueden ser mucho más, pueden ser realizadas de manera mucho más oportuna, de manera que el pronóstico del paciente sea sea mejor en el tiempo. Claro, porque si se dispone de un dispositivo de este tipo y en los protocolos nuestros podemos integrarlo como parte de la evaluación inicial, esto modificaría el hecho de dónde se atiende al paciente inicialmente, porque como puede ser utilizado en la ambulancia, puede ser utilizado por el paramédico y él puede tener la lectura aquí, puede comunicarlo por radio. Y de esta manera, ya conociendo de antemano el pronóstico, pues donde se va a recibir el paciente ya pueden estar preparados cuando el paciente llegue a poder manejarlo agresivamente o ir adelantando la remisión a una unidad de cuidados intensivos. Entonces ahí se gana tiempo, por supuesto. Y lo otro es que este dispositivo, bueno, hemos usado el ejemplo de lo que hemos trabajado, que es el trauma craneoencefálico, pero en realidad estas plataformas pueden ser útiles Justo iba a preguntar eso, si servía para otro tipo de diagnóstico. Por supuesto. Los biosensores, digamos, hay una parte en común en su estructura que puede ser utilizada como base para realizar biosensores para otras enfermedades. En eso precisamente también estamos trabajando, porque hay muchas patologías en las que el diagnóstico temprano es interesante. Por ejemplo, en muchos pacientes con diferentes tipos de cáncer que están recibiendo quimioterapias, la toxicidad que generan estas drogas muchas veces también no es visible sino hasta cuando ya propiamente se manifiesta clínicamente. Entonces, en los pacientes que reciben quimioterapia sería muy útil poder medir moléculas rápidamente en sangre que nos indiquen que el paciente va a sufrir toxicidad asociada a esos fármacos para que el medicamento se pueda cambiar, por ejemplo. Entonces no es solamente como el diagnóstico inicial, sino que los biosensores también pueden servir como seguimiento, claro, para poder modificar tratamientos que ya están instaurados. No solamente en enfermedades crónicas como el cáncer, sino también enfermedades infecciosas. Entonces, pues tenemos nada más y nada menos que los ejemplos de las pandemias, donde digamos el diagnóstico era muy
necesario tener la seguridad para saber si el paciente se puede ingresar a una unidad de cuidados intensivos o no. Como vimos, los cupos en las unidades de cuidados intensivos durante la pandemia eran limitados, ¿cierto? Entonces era muy útil tener diagnósticos rápidos, oportunos. Entonces, por supuesto, estamos ante riesgo de nuevas pandemias, así que tener una plataforma que pueda ser utilizada eventualmente para cualquier virus o cualquier bacteria que pueda producir una infección también sería muy útil. Así que ese es un potencial uso que puede tener esta plataforma. Es que pero digamos más fácilmente, que todo el trabajo que se ha hecho hasta ahora ya pudiese ser modificada solamente el elemento que detecta. Claro. Sí, y para que sea utilizado en otras enfermedades. Tiene todo potencial, un campo abierto de investigación, y para eso, bueno, me gustaría que habláramos justamente de la nueva maestría en Ingeniería Biomédica. Cuéntenos sobre este programa que va muy alineado con estas investigaciones y estos enfoques. Sí, absolutamente. El programa de maestría en Ingeniería Biomédica nace precisamente de todos estos años de esfuerzo que, al igual que nosotros en el grupo de investigación en biotecnología, otros profesores en otros grupos de investigación han venido desarrollando también de manera conjunta en términos de tecnología aplicada a la salud. Es un programa interdisciplinar totalmente diseñado y pensado para atraer a estas personas de las diferentes disciplinas a hablar entre ellos, a generar ideas de manera conjunta, y que estas ideas impacten muy rápidamente en el quehacer de los médicos en el contexto asistencial, y también en el largo plazo mejorar el bienestar de las personas. Es un programa que está diseñado a 3 semestres, un programa que se está ofreciendo por la División de Ciencias de la Salud en conjunto con la División de Ingeniería. 3 semestres con materias electivas que le permiten a los estudiantes desarrollar sus intereses de investigación y desarrollo en un marco apoyado por los grupos de investigación. Entonces, las líneas a las que estamos enfocados en la maestría son básicamente medicina de precisión, en donde se aplican herramientas de nuevas tecnologías a entender mejor el desarrollo de las enfermedades, a utilizar datos generados en el mundo clínico y extraer de ahí información que termina siendo accionable por parte de los médicos. Y por otra parte, lo que es el desarrollo de dispositivos biomédicos y utilización de materiales de nueva generación también para ofrecer soluciones en el campo de la salud. Entonces, es un programa con una mente diferente para aproximarse a los problemas. Es un programa que se nutre de los conocimientos y las herramientas de ingeniería, y un conocimiento también profundo en las patologías que más afectan a las personas y las formas de mejorar el bienestar para poder ofrecer soluciones pertinentes en el campo de la salud. De acuerdo. Bueno, esto ha sido muy interesante, de verdad. Quiero felicitarlos por todo este proceso, por todo lo que están ofreciendo en temas médicos, en temas tecnológicos. Es un orgullo que esto se esté gestando desde la Universidad del Norte, con profesionales, con doctores, con investigadores científicos. En ese orden, gracias nuevamente, y bueno, esperamos seguir conversando, siguiendo el paso a paso de cómo va evolucionando este biosensor. Gracias, Lina, a ti, Lina. Muchísimas gracias por la invitación nuevamente. Reforzar la invitación a todas las personas que estén interesadas en el área de la ingeniería biomédica, médicos, odontólogos. Bueno, si alguien está interesado, alguien que nos está escuchando, le resuena con esta información, ¿dónde puede conseguir más información? ¿Cómo puede conectarse con esto? Sí, en nuestra página de la Universidad del Norte hay 2 formas de conseguir información. Una, entrando directamente al Departamento de Medicina y ahí continuar hacia los posgrados, o entrando directamente a la página de posgrados. Tenemos información también disponible de la maestría que se va a lanzar y de los programas en la página web de la Universidad del Norte. Y igual mi correo también me pueden escribir en cualquier momento. Mi correo es villalbap@uninorte.edu.co. La invitación es para personas con interés en desarrollar y aplicar tecnología para problemas y retos en el campo de la salud. Profesores Pedro Villalba, Alexander Rodríguez, muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias, Lina, por la invitación. Accede a este y otros contenidos cuando quieras. Suscríbete, aprende y comparte.